Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, voy a hablar de lo de Leticia. Os voy a ser muy sincera, no pensaba hablar del tema, la verdad. He tenido varias colaboraciones estos días en televisión y en radio y la verdad es que no he querido hablar del tema. Pero ahora, a requerimiento vuestro, me parece que si no hablara del tema, pues estaría fallándoos. Y por otra parte, creo que también traicionaría mi carrera periodística si yo obviara hablar de este tema, como hemos hecho muchas veces en el pasado. Pienso que caeríamos en esos errores en los que caímos y de los que tanto nos arrepentimos ahora. Bueno, para los que no sepáis, os voy a poner en antecedentes. Eh, Todo esto tiene su origen en Jaime del Burgo. Jaime del Burgo os cuento que es fue hijo del presidente foral de Navarra, es una persona muy conocida en Navarra y luego en el resto de España. Era uno de los íntimos amigos de Leticia de Soltera, pues incluso lo aconsejó. Siempre que hemos creído que era abogado, pero él ahora ha puesto un tuit diciendo que no era abogado, pero bueno, le aconsejó en el tema de las capitulaciones matrimoniales con Felipe, fue testigo de su boda, era del grupo de amigos de ellos, salían en múltiples ocasiones, salían en fotografías, salían fotografiados, hay fotografías de él con las princesas, con las niñas, y luego asombrosamente en el año 2012 este íntimo amigo de Leticia se casó con su hermana, con Telma Ortiz. Tuvieron un matrimonio pues a distancia, ¿no? Porque ella vivía en Barcelona y él vivía creo que en Washington, estuvieron casados creo que 7 años y después se separaron, nunca supimos muy bien ni los motivos por los que se habían casado ni los motivos por los que se habían separado. En ese momento fue todo muy, muy discreto, ¿no? Y la verdad es que no se comentó, no hubo ningún tipo de comentarios y pues de extrañeza, ¿no? Ni pasó absolutamente nada. Entonces Jaime del Burgo, asombrosamente, la semana pasada ha vuelto a la actualidad más rabiosa porque después de unos años que no sabíamos nada de él, pues primero publicó una fotografía de doña Leticia, un selfie que se hizo, doña Leticia no dice la fecha, parece que está embarazada, pero tampoco lo parece mucho, frente a un espejo y abajo un mensaje que ponía, llevo tu pasmina, porque sale envuelta en una pasmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos. Amarte, salir de aquí. Entonces, bueno, claro, todos nos quedamos, vimos en este tuit, nos quedamos todos bastante desconcertados, sin saber qué quería decir exactamente, si era un mensaje de ella, si era algo que él no sé, ficcionado sobre una fotografía de ella, bueno, no sabíamos muy bien, pero nuestra duda duró muy poco tiempo porque al día siguiente puso una serie de tuits en los que entraba pues ya más en detalle. Él contaba en esta serie de tweets que primero habían sido, bueno, novietes o novios o como queréis llamarle, antes de conocer a Felipe, en el año 2000, que él había estado muy enamorado de ella, incluso le había pedido para casarse. Ella entonces había conocido a Felipe, había sido novia de Felipe, se había casado con Felipe, había continuado la amistad, pero quizá lo más asombroso, lo más fuerte, ¿no? Lo que llamó la atención a todo el mundo es que confesaba que entre el año 2011 y 2014 habían tenido una relación amorosa. En esa época, evidentemente, Leticia estaba casada con Felipe, se casó en 2004 y continúan casados en la actualidad, como todos sabemos. Entonces, que en esos años estuvieron juntos, él daba bastantes detalles, que se veían en un apartamento en la calle Miguel Ángel de Madrid, que se encontraban en diferentes partes del mundo, que tenían planes para irse a vivir juntos, de que ella se iba a divorciar y que se iban a vivir a Nueva York, bueno, y planes bastante íntimos de lo que iban a hacer en el futuro. Hasta que la relación se rompió en el 2014, simplemente a finales de 2014, cuando ella ya era reina de España, Juan Carlos ya había abdicado y simplemente le llamó por teléfono y le dijo: tenemos que dejar de vernos. Bueno, claro, estos tweets empezaron a correr por todas, bueno, primero por todas las redes sociales, por todas las redacciones, por todos los periodistas, revistas, de todo. Primero tuvo un efecto, no sé, de estupefacción, ¿no? Primero pasaron unas horas, unos días. A mí me llamaba la gente, decía:
oye, todo esto es verdad, esto es un montaje, existe este señor, había gente que no sabía quién era, pero hay que darle credibilidad a esto. O sea, la gente estaba como tan desconcertada que no se sabía muy bien cómo proceder, ¿no? Y al final, bueno, empezaron a hacerse primero eco algunos periódicos digitales y luego pues el gran estallido ha sido esta semana, ¿no? Que ha aparecido en todos los medios internacionales. Bueno, a mí me han llamado de todos los medios internacionales, también os lo tengo que decir. Pero bueno, quizá el más importante es el periódico The Time, es un periódico serio inglés, ¿no? Como sabemos todos, y salió en portada el escándalo, así dicho en español. El escándalo ha salido en la prensa italiana, en Gala, la prensa alemana, en Point de Vue todavía no ha sacado nada, ni Paris Match tampoco, pero desde luego en todos los otros periódicos latinoamericanos, bueno, en todas partes ha salido la infidelidad de Leticia a su marido con Jaime del Burgo, ¿no? Entonces, claro, los periódicos españoles, pues como no hemos dicho nada, aparte de algunos digitales, pues la verdad es que la gente bueno, a mí me para la gente por la calle y me dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Pero por qué no dices nada? ¿Estáis censurados? ¿No os dejan hablar? ¿Os han cogido por el cuello y han dicho que no podíais hacer nada? Y el lunes hubo tuvieron un acto los Reyes, en ese momento el escándalo, ¿no? El escándalo del que habla The Times, que yo creo que hay una serie, no sé si recordáis, una serie bastante buena de la BBC que se llama El Escándalo. Yo creo que en ese momento todavía no había estallado al 100%. Y los reyes asistieron a un acto público, la reina estaba bueno, estaba seria, desde luego, el rey también, los dos estaban muy serios, es difícil interpretar las expresiones, ¿no? Porque también te equivocas. El resto de la semana aquí en España es festivo, ¿no? Porque hay dos puentes, el puente de la Constitución y el puente de la Concepción de la Virgen, y son dos, entonces hay puente toda la semana y los reyes no tienen ninguna actividad esta semana. Y la verdad es que claro, no sabes muy bien cómo enfocarlo. Yo al final he decidido hacer este vídeo, ya os digo, porque me han llamado de todas partes, me han llamado periódicos extranjeros que tampoco he querido hablar ni tampoco he querido decir nada. Y creo que, bueno, que creo que os lo debo, la verdad, pero mi postura no sé cuál es. O sea, es un tema privado, por supuesto, es un tema que atañe al matrimonio, yo no sé cómo el matrimonio lo debe estar enfocando. Os tengo que decir que yo no tenía ni idea de esta historia, o sea que a mí en ningún momento voy a decir, yo ya lo sabía con suficiencia, como dicen siempre los periodistas, yo no tenía ni idea de esta historia, no lo sabía, os lo digo sinceramente, seré mala periodista, pero no lo sabía. Sí sabía que en esos años los reyes habían tenido varias crisis, lo he publicado en varios lugares, o sea, no es una cosa que descubra ahora. Tuvieron una crisis, ella venía mucho a Barcelona en esa época, tenía un grupo de amigas, entonces iban a conciertos de rock, bueno, era una época que estaba iba bastante por su cuenta, ¿no? Pero bueno, yo al menos lo achacaba que era una chica normal, periodista, que de repente se había visto encorsetada en Palacio, ¿no? Y que no sabía cómo sacarse, bueno, cómo liberarse un poco, y su liberación pues era venir aquí con su grupo de amigas, ir a cenar a sitios donde íbamos todos, ¿no? Mezclarse un poco con la gente. A mí me parecía que era eso. También se habló de una crisis en Mallorca, que ella había dejado plantado a Felipe y a sus hijas y se había ido a Madrid en mitad del verano. Pero yo la verdad es que todo esto lo achacaba a su malestar con la familia política, ¿no? En esa época recordad que Juan Carlos pues estaba cometiendo todo tipo de tropelías y Leticia tenía que callarse, ¿no? Tenía que aceptarlo, tenía que callarse. Es más, tenía que ver cómo los periódicos cargaban en contra de ella por, yo qué sé, por la anorexia, operaciones, por lo que sea, y sin embargo don Juan Carlos iba de rositas, y yo pensaba que el malestar de ella y las peleas con su marido derivaban de esto. Yo creía que era un matrimonio muy unido, lo he creído siempre, la verdad. Además, siempre se nos ha dicho que Leticia le tenía auténtico horror a la infidelidad, ¿no? Que cuando Felipe le propuso casarse, ella dijo, pero que sepas que yo no voy a aguantar lo de tu madre, ¿no? Y Felipe le dijo, es que yo tampoco soy como mi padre, o sea que yo siempre los tenía como una pareja, que esto de la fidelidad lo llevaban a rajatabla.
Pero la verdad es que luego también pienso que esto de la fidelidad de la pareja es un tema íntimo. Yo no me voy a horrorizar porque no tengo 20 años, ni soy idealista y he visto muchas cosas. O sea que yo no me voy a horrorizar porque los reyes, pues si es que es así, porque yo tampoco sé, la única fuente que tenemos es la de Jaime del Burgo. O sea, no lo sé, pero quiero decir, en el caso de que fuera así, tampoco me voy a horrorizar y creo que es un tema privado, familiar, atañe a toda la familia, porque atañe no solamente a Felipe, evidentemente, sino también a Telma, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, también, no sé, creo, y los padres de Leticia, que son personas serias, doña Sofía, ¿no? Todo es un tema que atañe absolutamente a toda la familia. Ya no digo, ya no quiero hablar de las hijas, porque las hijas también leen, también escuchan y también, bueno, no sé, y también sufren, evidentemente, pero no deja de ser un tema privado. A mí la verdad es que lo que me importaría sería que, no me gustaría que se comparara esto con lo de don Juan Carlos, que don Juan Carlos fuera mujeriego, tuviera novias, no nos importaba, al fin y al cabo, pues oye, era su vida privada, incluso aquí en España esto que era como un poco un timbre de gloria, ¿no? Pero lo que nos importaba es que fuera corrupto, ¿no? De hecho, fue por esta corrupción por la que se tuvo que ir de España, y que sepamos nosotros, pues la reina y su marido son personas en este sentido impecables, ¿no? No han incurrido nunca en ningún tipo de sospecha de corrupción, comisiones, algún comportamiento inadecuado. Si todo esto se ha hecho a la luz ahora, cosa un poco extraña también, con el motivo de perjudicar a don Felipe aún más. Recordemos que Felipe en estos momentos está siendo contestado desde las filas de los propios monárquicos. Las manifestaciones se grita fuera Felipe, le llaman todo tipo de epítetos, precisamente porque no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno y no quieren que Felipe sancione una serie de leyes que está poniendo el gobierno, entre otras, sobre todo la de la amnistía. Felipe es un rey constitucional, no tiene voz ni voto en este sentido, o sea que tiene que sancionarlo por fuerza, y menos mal que es un rey constitucional, pero bueno, hay voces que están pidiendo que haya un golpe, ¿no? Que dé un golpe sobre la mesa y que dé una especie de golpe de Estado. Don Juan Carlos está, por su parte, haciendo una especie de corte paralela en Abu Dhabi, va a celebrar su cumpleaños con una especie de auto-homenaje al que quiere que asista mucha gente de la sociedad civil española, no solamente los 4 monárquicos de siempre, sino todo tipo pues desde escritores, políticos, militares jubilados, periodistas, artistas, cantantes, quieren que esté en esta especie de auto-homenaje como para demostrarle a su hijo que él sí que tiene el apoyo de la gente, ¿no? Y yo pienso que Felipe cada vez se está viendo más arrinconado, ¿no? Le están atacando por tierra, mar y aire, y yo puedo pensar, esto es una elucubración mía, o sea, que decir, es una hipótesis, bueno, tan válida como puede ser las que saquéis vosotras, ¿no? Pero yo pienso que esto de Leticia no es nada más que una forma también de atacar a su marido, ¿no? De decirle, bueno, de desprestigiarlo, de humillarlo, ¿no? Y de ponerlo en ridículo. No sé, esta es la conclusión que he sacado. Es un poco una reflexión al hilo de la actualidad. Yo quería hablar con vosotros de este tema. Sé que me lo estabais pidiendo, me lo pedís en los mensajes, ¿no? Y os lo debía, ¿no? Y yo solamente espero que os haya satisfecho esta explicación. Creo que habrá más cosas para comentar, y lo iremos comentando aquí, y espero que los escuchéis con gusto. Por cierto, este ramo de flores que está un poquito ya fané y descangallado, como dicen los argentinos, lo tengo aquí porque es de uno de vosotros, de una persona del canal, ¿no? Que es un gran amigo mío, y me lo ha enviado como obsequio, y me hace mucha ilusión tenerlo aquí como representación de todos vosotros. Bueno, os envío un beso enorme y que sepáis que os quiero mucho.